Buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Jesús Arley Meneses. Voy a hacer la presentación. ¿Cómo funciona el sistema auditivo humano? Primero lo que vamos a explicar, los objetivos es explicar el funcionamiento del sistema auditivo humano, el oído externo, el oído medio, el oído interno, y cómo este sentido procesa la información y luego la envía hacia nuestro cerebro. Explicar el concepto de manera general sobre umbral auditivo y el daño que puede causar los altos niveles de frecuencia a nuestro sistema auditivo. También vamos a explicar sobre el espectro de frecuencias mínimo y máximo que el ser humano puede percibir en el tono de frecuencia y el timbre de una nota o instrumento. Bueno, el sistema auditivo. El sistema auditivo humano está conformado por un oído externo, un oído medio, que toman los datos antes de llegar al oído interno. Es el encargado de procesar la información y enviarla a nuestro cerebro. Anatomía del oído. El oído está conformado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está conformado por el pabellón auditivo y el conducto auditivo, el cual mide 2.3 centímetros y es por donde pasan las resonancias entre 3800 y 4000 Hz. El oído medio. Este funciona como un detector y transmisor mecánico de las variaciones de presión. El oído externo es el encargado de transformar señales mecánicas y convertirlas en impulsos eléctricos que llegan al cerebro. En él encontramos la cóclea, que es donde se procesa toda esta información. Umbral de audición. El umbral de audición es la presión acústica mínima y máxima que el oído puede detectar. A esto se le denomina umbral de audición, el cual varía con la frecuencia. La zona donde es más sensible el oído humano es comprendida entre los 2000 y los 5000 Hz. Cuando las presiones crecen, la sonoridad crece hasta producir una sensación de molestia y se encuentra en un próximo a los 120 decibeles. Cuando llega a los 140 decibeles, se produce sensación de dolor, pudiendo ocasionar daño permanente en la audición. Cuando alcanza los 160 decibeles, los daños son inmediatos y permanentes. Espectro audible. Espectro audible es el rango de frecuencias que el oído humano puede percibir. Por lo general, el humano puede escuchar entre 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Esas son las frecuencias que el ser humano puede escuchar. También existen los ultrasonidos, que son aquellas frecuencias que sobrepasan los 20.000 Hz. Y los animales, por ejemplo, como el murciélago, los delfines, esos animales sí pueden escuchar esas frecuencias. También están los infrasonidos, son aquellos que se encuentran con una frecuencia por debajo de los 20 Hz. También hay muchos animales que pueden escuchar estas frecuencias y el oído humano no lo puede detectar. Sensación de tono, directamente relacionada con la frecuencia. Mientras mayor sea la altura del tono, mayor será la frecuencia. Y mientras más bajo sea el tono, menor será la frecuencia. También tenemos el timbre, que es la característica particular de un sonido, cuando se emite con igual frecuencia de identidad. Así como cuando escuchamos dos sonidos de dos instrumentos diferentes que están sonando con la misma intensidad, podemos distinguir el tono, la nota de cada instrumento. Aquí encontramos una tabla donde descomponemos las frecuencias entre los 20 y los 300 Hz y los 360 Hz. Encontramos las frecuencias graves o frecuencias bajas.
Entre los 360 y los 1400 Hz encontramos frecuencias medias y entre los 1400 y 20.000 Hz encontramos las frecuencias altas o agudas. Conclusiones. Podemos determinar que el sistema auditivo es el órgano encargado de procesar las variaciones de presión mecánicas y convertirlas en impulsos eléctricos antes de ser enviadas al cerebro. También podemos concluir que el oído humano solo puede percibir las frecuencias que están entre los 20 y 20.000 Hz, a los cuales llamamos umbrales auditivos y los cuales varían con la frecuencia. También podemos determinar que es necesario hacer el uso de los decibeles como uso de medidas para realizar grandes cálculos. Podemos determinar que las armonías que percibe nuestro sistema auditivo consisten en el tono, el timbre y la sonoridad. Aquí encontramos la bibliografía que utilizamos para el siguiente recurso, el anterior recurso. Muchas gracias por su atención.